Tercera de Juan capítulo 1, Tercera de Juan capítulo 1, y dice ahí: amado, yo deseo que seas prosperado en todas, ¿en cuántas? En todas las cosas, y que seas, ¿qué cosa? Sano, que seas sano, así como que, como prospera tu alma. Amén y amén. Oremos por esta palabra. Señor, queremos agradecerte por este momento, por esta palabra y por lo que tú nos vas a enseñar, que tú puedas poner en nuestros corazones esta palabra, Señor, para que sea registrado en el alma, en el intelecto, en los pensamientos. Que esta palabra, Señor, nosotros la podamos subir a nuestros corazones, y que podamos nosotros ser instrumento hábil para poder escuchar y hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, en obediencia y sujeción a ti. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Y esta enseñanza de este día se llama Sana mi alma. Sana mi alma. Y podíamos nosotros estar escuchando, leyendo Tercera de Juan 1:2, que les manifestaba que primero que te dice amado, tú eres amado del Altísimo. El Señor quiere que tú seas prosperado. Yo le preguntaría a los padres de familia: ¿qué es lo que ustedes desean para sus hijos? Que sean prosperados, que les vaya bien en todo, y aún que tengan mayor éxito en lo que ustedes pueden haber logrado. Entonces es el deseo de todo padre, y lo mismo es el papá Dios. ¿Cuánto más? Porque Él es perfecto, ¿de acuerdo? Y dice que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en lo que tú hagas, que te vaya bien, ¿de acuerdo? Yo ayer veía a este grupo de adolescentes que están ahora yendo a su reunión, y veía esas vidas tiernas aún, vidas que todos creo que están todavía en la etapa escolar. Incluso por ahí había uno que recién era la primera vez que iba a la reunión de adolescentes, porque él recién ha pasado hace cosa de una semana de niño a adolescente, porque ya ha sido su cumpleaños, y él lo pasó en ese tránsito. Estaba feliz. Y ayer yo lo veía feliz y contento que estaba en ese grupo. Entonces esas cosas el Señor quiere que nosotros podamos valorar y ver qué puedo hacer para que este adolescente, para que este niño, para que mi hijo, para que mi nieto pueda ser prosperado, pueda tocar con su vida los niveles de prosperidad y de bendición en todo, en todas las cosas. Y dice ahí: y que tú seas sano, que tú seas, ¿qué cosa? Sano. Cuando se habla de sanidad, viene a nuestra mente las enfermedades físicas, biológicas. Y el Señor sí quiere que seas sano en la parte biológica, pero cuánto más que seas sano, ¿en qué? En el alma. Sana mi alma se llama esta enseñanza, porque es lo que Dios quiere, que nuestra alma sea sanada, y que sea sanada por el Señor. Pero el problema es, así como por ejemplo en un clima frío como estamos nosotros viviendo, que no se va el invierno, y que tú a las 12 de la noche salgas a la calle en polito y en truza, te vas a enfermar, te estás exponiendo. Y lo mismo también trayéndolo al alma. Si nosotros nos exponemos nuestra alma a que tenga un enfriamiento, entre comillas, a que tenga una exposición en demasía, nuestra alma se va a enfermar, ¿de acuerdo? Pero para ello nosotros tenemos que entender qué cosa es el alma, que muchas veces uno lo confunde con el espíritu. Nosotros, dice la Escritura, nos enseña la palabra, que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, ¿de acuerdo? El cuerpo está por demás lo que de tener que explicarlo, porque sabemos cómo es. Pero el espíritu en griego es neuma, respiración. Y el espíritu, la definición sucinta, podríamos decir, es la esencia inmaterial, no tiene materia, la esencia inmaterial que conecta al hombre con el ser divino, con Dios. Ese es el espíritu. Es la esencia que hay en ti, que te conecta ¿con quién?
con el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Y el alma, ¿qué viene a ser? Alma en el hebreo es nefesh y en el griego es psique. Miren, en el hebreo es nefesh y es la parte individual de cada uno que incluye pensamientos, y por eso es que en el griego se toma la palabra psique como psicología, psiquiatría, porque es el tratamiento de la mente. ¿De acuerdo? Incluye los pensamientos, las emociones, la voluntad, la personalidad de la persona, valga la redundancia. Entonces esa es el alma. Y miren, el cuerpo puede tener deleites, puede tener tentaciones en el cuerpo. Y escúchenme algo, por ejemplo, los que están sujetos a la droga, o al alcoholismo, su cuerpo lo recibe, su cuerpo lo disfruta, pero ese cuerpo fue arrastrado por el alma. El alma anidó en sus pensamientos, en sus sensaciones, en sus sentimientos, en sus decisiones, en su voluntad. Instauró en esa persona la oportunidad de probar el licor, de probar la droga, y le gustó al cuerpo. Y el alma se regocijó. Y el alma se enfermó. Y el alma esa que estaba enferma se volvió dependiente psicológicamente y también físicamente de la droga. Y para lo cual se necesita un tratamiento. Así como un enfermo de una enfermedad biológica necesita un tratamiento o internamiento en un hospital o clínica, igualmente cuando hay una persona en alcoholismo o en drogadicción necesita un internamiento. No se pongan a pensar y ponerse mega espirituales. No, es que estoy llorando mucho y estoy haciendo ayuno y estoy haciendo vigilia para que el Señor los sane, para que el Señor los saque de eso. No, se necesita internamiento en personas especializadas. Algo que yo aprendí en una ocasión, hace muchos años, no era pastor, y nosotros llevamos a una persona, a un discípulo que teníamos, que estaba sujeto a las drogas, estaba esclavizado a las drogas y era padre de familia, y lo llevamos a Centro Victoria. Dijimos, ¿dónde lo podemos llevar? En Lima. Y uno de los lugares de rehabilitación por excelencia que se encuentra, también acá, era Centro Victoria. Lo llevamos y cuando llegamos ahí, claro que el que está como drogodependiente busca 1001 pretextos para no quedarse, para no internarse. Y su pretexto era, es que yo tengo que trabajar porque mi trabajo es el que va a sustentar a mi esposa y a mis hijos. Tenía 2 hijos chicos. Y entonces y el pastor que nos entrevistó dijo, no te preocupes, tú quédate acá y el Señor va a respaldar a tu esposa y a tus hijos. Es algo increíble, ¿verdad? Pero a ese pastor o a ese líder de Centro Victoria le sobraba fe de repente, pero no, era la fe real. Y así se hizo. El hombre el joven lo aceptó y se internó. Y yo les digo, nunca les faltó el sustento a esa mujer y esos hijos. De una u otra manera, esa mujer hacía queques allá en el asentamiento en donde vivía y se lo compraban. Hacía tal cosa y se lo compraban. Esa mujer incluso pudo estudiar una carrera que ella quiso y hoy día es abogada y trabaja en la fiscalía en Lima. Cuando tú le obedeces a Dios, Dios te respalda. Cuando una persona está con el alma enferma, sea droga, sea alcohol, necesita un centro especializado para que lo traten. Porque no puede ser tratado por personas que no han vivido eso. Y por ejemplo, en Centro Victoria, todos los líderes, los pastores ahí, ellos han salido de la drogadicción o del alcoholismo. Y ellos saben cómo están enfrentando a ese enemigo y tienen que estar bajo la tutela, bajo el mando, bajo la dirección de ellos. Pero volvamos a lo nuestro. El alma decidió que una persona se vuelva adicta. El alma decidió que una persona se sienta superior a otros. El alma decidió, a causa a veces de heridas, a causa a veces de circunstancias en las cuales fueron maltratados, fueron menospreciados, fueron rechazados. Y entonces el alma
comienza a navegar de un extremo a otro, en un columpio, de la baja autoestima a la autosuficiencia, al orgullo y a la falta de sometimiento y a la desobediencia y la rebeldía. Y comienza a hacer las cosas en contra de, a mí nadie me va a decir qué es lo que debo hacer. Y eso sucede muchas veces en las iglesias cristianas. Cuando nosotros llegamos al cristianismo, la gran mayoría llegamos con rechazo. Pero ojo, cuando uno llega con rechazo también, uno también tiene esa proclividad, esa propensión a no sujetarse a una autoridad, a no sujetarse a lo que el pastor o la pastora, el líder o la líder te dice: esto debes hacer, no hagas lo otro. No, ¿por qué me va a decir lo que yo debo hacer? Yo lo hago a mi manera y no es tu manera. Hay una sola manera para poder lograr ser prosperado en todo y que prospere también tu alma. Es la manera de Dios. Y la manera de Dios está escrita en un manual que se llama Biblia. Y cuando nosotros, sin llegar a un legalismo, cuando nosotros obedecemos eso, y yo les digo también, y les quiero decir con esto también, en cuanto al nefesh, en cuanto al psique, en cuanto al alma, a los padres de familia, mis amados. Yo estaba pensando en esta prédica ya hace un par de semanas sobre el alma. Y justo aparece por ahí una circunstancia de una persona, de una pareja. Miren, esta pareja era una pareja, no es de acá de Trujillo, es de otra ciudad. Esta pareja, nosotros, mi esposa y yo, tuvimos la oportunidad de conocerlos muchos años, muchos años. Qué sé yo, 30 años los conoceremos, ¿de acuerdo? Y eran una pareja de ejemplo, una pareja muy hermosa, ¿no? Muy linda y muy generosos, un corazón muy lindo. Pero el alma de la madre trajo abajo a ese hogar. El alma de la madre se trajo abajo todo. ¿Cómo así? No porque la madre sacó la vuelta, no porque la madre engañó o robó, no, en lo absoluto. Pero la madre fue más madre que hija de Dios. Fue más madre que esposa. Porque se le abrió el corazón y se le derramaba el corazón por su hijito, por su bebé de 40 años. Y comenzó a consentir y a hacer vista ciega a las cosas que hacía el hijo. Y eso los ha traído abajo en ruina espiritual, en ruina económica, en ruina moral, en ruina de principios, y han perdido todo. Ay, el demonio cochino. No es el demonio cochino, es el alma. Porque el alma de esta madre se enfermó de poder consentir al hijo y no haberle puesto alto a tiempo, conociendo del Señor, siendo una familia cristiana. Consentir al hijo o a la hija de que haga cosas que no están aceptadas por el Señor. Tu alma está dictándote las cosas y cambiándote las normas y principios de la casa. Un tiempo, como ahora que venía con mi esposa, yo le decía, el Señor en su misericordia da un tiempo, el tiempo de gracia, y te da la pista para que sigas avanzando, a ver en qué momento te das cuenta y lo enmiendas. Y cuando no lo haces, el Señor te quita todo y pierdes todo. Y no pierdes ni siquiera la salud, porque miren que ellos conservan la salud para estar conscientes de el desparrame de su vida y de su hogar que se ha dado. También a un momento yo he comentado algo de otra familia también creyente, también cristianos, y que también su alma de ellos estaba más para la adulación del ministerio, de la iglesia o del pastor, pero no por los hijos. Era el otro extremo de esta señora anterior que mencionaba. Y al hijo, a uno de ellos que salió rebelde, ni caso le hacían, hasta que ese hijo terminó en la cárcel de Cachiche, en Ica. Entonces nosotros debemos de cuidar el alma nuestra y el alma de los hijos.
Cuando hace unos momentos le decía que el Señor te va a decir el diseño del tabernáculo y de los instrumentos. Y si nosotros somos instrumentos, tenemos que ser diseñados en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. A veces me pueden tildar de fanático, extremista o religioso, pero algo que yo aprendí y que al menos nos funcionó bien, y yo se los he mencionado, que cuando nosotros no teníamos los instrumentos que teníamos ahora, que no teníamos de repente el conocimiento musical que teníamos ahora, pero sin embargo con lo poco y lo austero que había, se sentía la presencia del Señor. Hubiéramos querido en ese tiempo tener, incluso alquilábamos, no teníamos parlantes propios, alquilábamos equipos y los equipos eran tan malos que el que nos los alquilaba ni siquiera los recogía durante la semana. Lo alquilábamos por el domingo nada más, pero ni siquiera los recogía, porque nadie se los quería alquilar ese tipo de instrumentos o de equipos. Pero sin embargo, habían personas que entraban y se quebrantaban con tan solo la música. ¿Por qué? Porque había santidad en los levitas. Yo no digo que no lo haya ahora, pero uno tiene que cuidar eso, la santidad en el templo, la santidad en el tabernáculo. La iglesia evangélica del siglo XXI está plagada ¿de qué? De hipocresía, de apariencia. Ayer le refería a los adolescentes y les digo ahora un testimonio que escuché de un pastor, lo corroboré buscando otra información paralela para que no sea solamente la invención de un pastor en emoción. Y era así, que dice que en 1850 en Inglaterra, en una ciudad de Inglaterra, había una tormenta tremenda. Los climas en Europa son extremos y estaba en invierno una tormenta tremenda, con vientos, con nieve y todas esas cosas. Y había un adolescente de 14 años. Sus padres eran cristianos de una iglesia tradicional. Y los padres le dijeron: no vamos a ir, no podemos ir al templo mira el tiempo cómo está, nadie va a ir. Así que nos quedamos. Y este chico de 14 años dijo: no, yo sí voy. ¿Cómo vas a ir? Mira cómo está el tiempo. Sí, yo sí voy. Salió el chico para irse a su templo, pero no pudo llegar por las tormentas. Y fue a una capillita cerca, que era metodista, que estaba cerca y muy pequeña, y se metió ahí para escuchar la palabra. Y aún el pastor, miren ustedes, y uno dice tentación tras de cuernos palos, y el pastor de esa capilla no pudo asistir porque estaba enfermo por motivos de salud, por el clima tan frío que estaba haciendo. Entonces no había pastor y los congregantes eran 13 personas, 13 nada más. Y entonces la palabra, ¿quién la va a dar? Se para uno de los asistentes, uno de los congregantes. Se para y da una prédica de 10 minutos, nada más, de 10 minutos. E invita, si alguien quiere recibir al Señor, que era una forma formal, una manera formal de llevarlo, porque se suponía que de los 13 eran 13 que siempre estaban congregando. Y se para este niño, casi niño de 14 años, y casi niño se para y sale a convertirse, sale a recibir al Señor, porque la palabra que estaba en el libro de Isaías dice: tocó su vida y se sintió motivado para recibir a Cristo. ¿De acuerdo? Recibe a Cristo y este niño a partir de ahí fue transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Saben cómo se llamaba ese niño? Charles. ¿Y saben cómo apellidaba? Spurgeon. Charles Spurgeon. A la edad de 14 años se convierte y después él iba a ser un instrumento para llegar a más de 10 millones de personas y desatar el avivamiento en Inglaterra y traerlo a Estados Unidos. Pero él no vio el obstáculo. Y a veces nosotros estamos viendo el obstáculo. Ay, pero hasta Dulán. Y encima ahora no hay pase, pastor. No hay pase y se va a demorar. Y yo que estaba acostumbrado a llegar a 1 minuto para las 10, ahora llego a las 10:15 porque me demora. Diablo cochino, diablo cochino. No, tú cochino que no te levantas más temprano. Es que me gusta a mí el verde es la naturaleza. El verde es
la provisión que Dios nos ha dado por la naturaleza. Por eso me gusta el verde. ¿Y qué hay con eso? Me gusta estar ahí detrás del cordoncito verde. Se ve bonito todos los domingos ahí el cordón verde, ¿no? Caseritos. Pero sin embargo, por eso es que no puede ser como Spurgeon, porque él no vio la tormenta, él no vio la distancia, él no vio la oposición de sus padres para no ir al culto. Él no vio que el que predicaba no era su pastor, ni siquiera el pastor de esa capilla. Él no vio esos impedimentos. Él lo único que fue es ir y recibir la palabra del Señor en su corazón, en su alma y en su espíritu. Y fue prosperado en todo, así como prosperó su alma de Spurgeon. Por eso es que muchas veces las iglesias no se levantan. ¿Por qué? Porque la santidad pasó a ser historia. Ya es un papel borrado, un papel tirado al suelo. Yo valoro mucho al pastor Freddy Rodríguez en los tiempos de antes que teníamos más contacto con él, porque el pastor Freddy Rodríguez, y le digo por ejemplo a los levitas, y le digo a los que puedan estar en la escuela de levitas, el pastor Freddy Rodríguez, cuando él cantaba, la gloria de Dios caía, la presencia del Señor. No era él, no era el mal cantante o la mal voz, sino era su pasión por la santidad en el evangelio, por la santidad en la alabanza. Y eso es lo que atrae la presencia del Señor. Pero si nosotros vamos a estar como viejas cuculetcas, que este domingo sale sol, no voy, porque después me va a picar el cuerpo, me comienza a dar calor y me pica el cuerpo. Este domingo está nublado, no, va a hacer mucho frío, mejor no voy, mejor. Para el próximo domingo yo me guardo. Así vas a decir cuando venga Satanás y te va a decir, ¿está listo tu carro? Sube. No, yo me guardo, Sata. ¿No? Nosotros lo que necesitamos es que sane Dios nuestra alma. Y vuelvo a repetir, alma es la parte individual donde están los pensamientos. Yo pienso, yo creo, yo opino. Es que a mí no me parece. Yo no creo eso. ¿Así? A ver, métete en el ejército y en una batalla le vas a discutir al comandante. El comandante dice, todos vamos a entrar por el flanco derecho. A mí no me parece. Yo creo que mejor por el flanco izquierdo. ¿Flanco derecho o eres culpado de traición? Y en un conflicto bélico la traición es causa de muerte. Tenemos nosotros que ser fieles. Los demonios están organizados y son fieles a su líder, el diablo. El diablo dice para adelante y para adelante, dice para atrás y para atrás. Y nosotros nos ponemos exquisitos. Es que yo pienso, es que yo también tengo que opinar, ¿no? Yo también tengo que opinar. Yo también pienso, es alma. Cuando nosotros en nuestras emociones, como esta señora que les digo, que es una señora muy digna, muy hermosa, muy linda. Incluso fue mi maestra en un tiempo. Y excelente maestra de la teología y de la palabra del Señor. Pero por su alma, por sus pensamientos, por sus emociones, por su hijito, cedió a todas las cosas que el hijo podía decir o hacer. Y nosotros tenemos que ser firmes. Yo les digo algo, mis amados preciosos. Mis hijas hermosas, mis 3 hijas hermosas, han sido bien formadas por la madre y por el padre. Y no es por echarnos flores. Cuando ellas de chicas, de pequeñas, como todo niño, comenzaban en pleitos y en peleas y en discusiones entre ellas, mi esposa era la vara rápida, ¿no? Que no usaba vara, usaba correa, pellizcones, jalones de pelo, les echaba colirio de alcohol y todas esas cosas. Yo tengo que hablar la verdad, mi amor. Yo soy pastor, yo no miento. Bueno, mi esposa sí era de mano rápida, pero a mí no me gustaba pegar. Y encima yo decía, yo soy hombre, ellas son mujercitas, ¿cómo voy a hacer eso? Pero ¿qué es lo que hacíamos cuando ellas se portaban mal? Agarrábamos, siempre cuando nosotros nos mudábamos, buscábamos el dormitorio más grande y se lo dábamos a ellas, para que las 3, gracias a Dios que las 3 eran mujercitas, estén juntas en el mismo dormitorio. Y las castigábamos. ¿Y cómo las castigábamos? Se van a su cuarto. En su cuarto tenían televisor. No tenían internet, en ese tiempo no había. Estamos hablando del tiempo de la conquista de Perú, ¿no? Y no es que sean muy viejas mis hijitas. Pero tenían televisión. Pero el televisor estaba ahí y estaban las 3 dentro del cuarto con el televisor prendido y no salían.
Querían algo, de la puerta del cuarto nos llamaban o preguntaban o decían, pero no salían. Obediencia. Aprendieron a obedecer y por eso ya son muy buenas madres, creo, a no ser que los padres estén ahora malogrando toda la historia, ¿no? Pero ese es otro tema que se los voy a guardar para el próximo domingo. Así que no faltes, por este mismo canal y por esta misma hora. No, pero ellas aprendieron disciplina por amor y obediencia por amor. Y alguna, mi madre, por ejemplo, le decía que pobrecitas, las abuelas siempre son así, ¿no? ¿No, Teresa? Las abuelas son así consentidoras. Y yo les cuento algo también, por ejemplo, hará un par de domingos que veníamos para acá y que veníamos con Diana y veníamos con Sofía, ¿no? Y Sofía, que también tiene un carácter, un geniazo así como su abuela. Y no sé qué cosa le contestó mal a su mamá. Y entonces Diana le llama la atención, mi esposa también no está bien eso, y yo estaba que manejaba y me ganaba con todo. Y entonces y mi esposa le decía, no, pues Sofía, así no es. Tú tienes que pedirle perdón a tu mamá, eso está mal. Y Sofía la miraba a su mamá que estaba molesta y la miraba a mi esposa. Y yo veía por el espejo. Y entonces mi esposa le seguía insistiendo, porque eso sí, a mi esposa cuando te insiste, te insiste. Y no te suelta como perro bull terrier, así que te agarra la yugular y no te suelta de ahí y le insiste. Pero tú tienes que pedirle perdón, que mira, que pides perdón y pídele perdón. Y Sofía le dice, ya Chichi, porque le dicen a ella Chichi, ya Chichi, tú imita mi voz y pídele perdón por mí. ¿No? Y ella lo hizo. No lo hizo. Nos reímos todo, pero ella tenía que aprender a pedir perdón. Entonces, a los chicos se les tiene que disciplinar desde pequeños. Y aun cuando grandes, también tenemos que disciplinarnos, porque nuestra alma puede ser el tropiezo para ellos mismos y para nosotros. Porque si nosotros le consentimos a los hijos en cosas que no están bien, el mundo no se los va a consentir, sino se los va a tragar. Y después no le eche la culpa al diablo, échate la culpa a ti mismo o a ti misma. Entonces nosotros debemos de poder sanar esa alma en nosotros. Y no es Señor, sáname, sino ¿qué es lo que haces tú? Es como, por ejemplo, yo tengo la manía de arrancarme los pellejitos y ahora estoy con un curita acá porque me arranco que hasta me saco sangre. Y después le echo la culpa a mi esposa. Pero yo, por ejemplo, una herida tan tonta como esta, yo no voy a estar siguiendo hacer las mismas cosas para poder curarme una herida. Cuando nosotros entendemos que nuestra alma tiene que estar quieta y sujeta al Espíritu Santo, y el Espíritu nuestro al Espíritu Santo, entonces cuando nosotros entendemos que nuestra alma, no es que el Señor por obra y del Espíritu Santo va a venir y va a sanar nuestra alma, sino que nosotros tenemos que ser propicios para que esa alma sea sanada, porque nosotros no podemos decir, Señor, sáname este dolor, este pensamiento que estoy teniendo, sáname. Ya te sana, pero vas a seguir pensando en lo mismo y vas a seguir dando vueltas en el mismo pensamiento, en la misma manera, pues no vas a sanar esa alma. Entonces nosotros tenemos que sanar el alma. Algo que nosotros encontramos de el alma en cuanto al alma, y en Juan capítulo 11, versículo 35, hay algo que el Señor nos enseña, que Él aprendió a tener alma. Juan 11:35 nos dice, sana mi alma. Dice en otro, no, y Jesús lloró. Claro, y Jesús lloró. Cuando Jesús va a la tumba de su amigo Lázaro y ya estaba muerto, Jesús llora. Y uno pudiera decir, pero ¿por qué lloró? Si Él es el Señor, Él lo sabe todo. Y Él sabe que Él lo va a restaurar, que Él lo va a sanar, si es que Él quiere. No es que si Él quiere, si es que el Padre quería. ¿De acuerdo? Pero Jesús en ese momento su alma se afligió. Su alma se puso mal. Entonces encontramos que la aflicción del alma también incluso Jesús la llevó. En Marcos 14:34, en Marcos 14:34 nos dice algo. Y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esperad aquí
y velad. Cuando Jesús va a orar al huerto de los olivos, porque ya va a ser entregado, va a ser capturado como un reo común, y él sabía lo que se venía. Y Jesús ahí, su alma estaba tan triste, hasta la muerte sentía. Entonces Jesús también experimentó lo que tú a veces has experimentado en el alma: el dolor, la tristeza, el temor, el miedo, la aflicción. Miren ustedes el corazón de Jesús y el alma de Jesús en ese momento, que estaba todo complicado, porque él sabía que esa era la última noche que estaba con sus amigos. Él sabía que uno de sus amigos lo estaba traicionando e hipócritamente le iba a dar un beso. Y ese beso no era de amor, era para que lo identifiquen y lo tomen prisionero. Él sabía que aún Pedro, que dijo: no, si tú vas a la muerte yo voy contigo, y le dijo: tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que los otros 10 discípulos también se iban a desaparecer cuando él estuviese camino al Gólgota, camino con la cruz a cuestas. Que ni siquiera uno de ellos tuvo que buscar, los mismos soldados, tuvo que buscar a un X que estaba por ahí, que era Níger, o que era el sireno, para que él pueda cargar la cruz, y no por ayudarlo, sino simplemente porque la misión de los soldados era que el condenado llegue hasta el lugar de la crucifixión y que no se muera antes. Tenía que morir en la cruz. Así de sádico era la ley. Y entonces veía que Jesús ya estaba agotado, deshidratado, debilitado, y que el travesaño de la cruz pesaba como 50 kilos, lo aplastó y ya no podía levantarse. Entonces tuvieron que buscar a uno. ¿Dónde estuvo sus discípulos para decir: yo me brindo, yo te ayudo, Jesús, yo te voy a llevar, si hay que llevar este madero, yo lo llevaré por ti? Y podemos hacer postas con los otros discípulos para estar cargándolo. Cada tramo uno. No estuvieron. Jesús sabía todo eso, y por ello su alma estaba triste. Y es más, va con los más dilectos, los más cercanos, con Santiago, con Juan. Va a ese lugar y le dicen: por favor, oren ustedes para que no entren en tentación. Permanezcan en oración ahora, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ellos, ¿qué hicieron? Se quedaron dormidos. La iglesia se queda dormida cuando el corazón de Cristo está doliente por las generaciones que ve que se van al mundo, que se van en debacle, a causa del alma de la persona que los consiente, del alma de la persona que, diciendo ser padre o madre, les consiente cosas a los hijos, le consiente cosas al esposo o a la esposa. El otro día yo veía casos de personas que muchas veces comenzaron a venir a la iglesia, a estar en el templo, y muy bien, y estar en recargados y estar en casa de oración. Pero después, porque se rindieron ante la presión de un familiar, llámese esposo o esposa, se desaparecieron. Y aparecen sí cuando tienen un familiar enfermo en la iglesia, en su casa, y le dicen: puede orar por mi familiar, se está muriendo. Ahí sí se acuerdan de Dios. Oh Diosito, sí, sáname, sánalo. Nosotros tenemos que limpiar nuestra alma para poder ser sanada. Jesús lloró porque fue un mover de su alma en el cual Jesús sentía que su alma estaba siendo afectada. En Mateo 27, versículo 46, otro momento en el alma de Jesús. Mateo 27, 46 dice: y cerca de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Encima de todo lo que he narrado de hace unos momentos cuando estuvo en el huerto de los olivos, encima de todo eso, en el momento de la agonía, cuando no tenía fuerzas, cuando el cuerpo le dolía extremadamente, cuando ese cuerpo necesitaba morir y no podía morir. Yo les digo, por ejemplo, dicen los estudiosos que los crucificados a veces demoraban 2 días o 3 días en morir, en una agonía que era espantosa.
Pero esta vez cuando lo crucifican a Jesús, que eran los tiempos pascuales, tenían que estar muertos antes de la celebración de Pascua. Y por eso es que van los soldados con una comba para romperle las rodillas a los crucificados y que así el cuerpo caiga, ya no tenga cómo sostenerse en sus pies, el cuerpo caía y ya moría. Con Jesús no sucedió eso porque él ya en esos momentos había agonizado antes que le partieran las piernas, ¿de acuerdo? Pero en ese momento, en ese extremo momento de dolor y de suplicio y de agonía, Jesús se sintió abandonado aún por Dios. Y a veces tú y muchas veces yo, en nuestra alma, nos hemos sentido abandonados por Dios. Cuando hemos nosotros estado clamando y clamando por X cosa, necesidad que nos ha desesperado quizás, y vemos que las cosas siguen igual. Y quizás también hemos dicho como Jesús: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y uno trae ideas de la vieja religión. ¿Qué castigo estoy recibiendo? Y Dios no castiga. Dios no castiga. El enemigo se ensaña con uno, sí, pero Dios no castiga. Y uno dice: ¿qué cosa he hecho para merecer esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué te has olvidado de mí? Yo clamo, oro y lloro y tú nada, y siguen las cosas igual. Jesús estaba en la cruz en agonías y le dice al Padre: ¿por qué me has abandonado? El alma de Jesús se estaba quebrando, se estaba rompiendo. El alma de Jesús estaba siendo destrozada por los pensamientos, por las emociones, por su voluntad, por su personalidad de Él. Ese es el nefesh, ese es el alma de Él. Tu alma muchas veces se ha sentido rechazada por X cosa o personas. Personas que tú amas o que tú has considerado amigos o amigas o familiares incluso. Yo decía ayer, y discúlpenme ustedes, no quiero que se sientan afectados. Yo le decía a los adolescentes que no están en este momento acá, que muchas veces también los padres somos torpes y hablamos o hacemos cosas que a ellos los afectan en el alma, que a ellos les causa un dolor, porque lo que menos un hijo espera es que un padre, que una madre nos pueda herir profundamente. Y la herida que pueda producir un padre o una madre es muy profunda y muy lacerante, y es bien difícil de sacar esa puya que clavó en el alma, en el corazón de un hijo, de una hija. Por eso los padres tenemos que pedir al Señor mucha sabiduría. Cuando nosotros nos casamos, cuando nosotros tuvimos nuestra primera hija y luego vinieron las otras dos, yo no le decía nada a mi esposa, quizás por orgullo, quizás por machismo, pero yo entre mí temía porque no sabía cómo iba a formar, a criar a mis hijas, y todavía eran mujercitas. Y no por machismo, sino que yo consideraba siempre que la mujer es algo más frágil que un hombre. Y Dios me bendijo trayendo mujercitas, porque de repente con un hombre no hubiese sido yo tan frágil o tan sensible. Hubiera sido de repente un poco más duro y quizás no hubiese hecho bien. Pero con mis hijas yo decía al Dios que no conocía, le decía: a ti no te conozco, Dios, pero ¿cómo voy a ser padre? ¿Cuál es el ideal de padre para formar a estas niñas? Yo no quiero que ellas sufran lo que mi esposa sufrió, lo que yo sufrí por culpa de nuestros padres. ¿Cómo puedo hacer para ser un mejor padre y no malograrlas también? Porque uno malogra a los hijos en cualquiera de los dos extremos. Cuando uno es demasiado duro o cuando uno es demasiado consentidor y flexible. Y uno los malogra. Y yo le decía: Señor, que no te conozco, dame sabiduría de una manera. Dame sabiduría para poderlas criar. Y yo creo que el Señor me escuchó aún siendo yo pecador. Me escuchó y me dio sabiduría conjuntamente con mi esposa. Por eso no es bueno, dice la palabra, que el hombre esté solo y que tiene que estar con una ayuda idónea. A veces tortura idónea, pero ahí está. Y poder nosotros juntos formar, pero no ser consentidor ni con la mujer, ni con el hombre, ni con los hijos.
Engreír sí a los nietos. Malcriar a los nietos, sí. Está bien que malcriar a los nietos. Amén, dice Sonia. Ya, vos populi, vos deu. Así que Franco, tranquilo. Los 4 abuelos decimos que sí. Tenemos nosotros que ver cómo está nuestra alma. Amado, yo quiero que en todo te vaya bien. Que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. Miren ustedes que termina ese versículo y terminamos de predicar también, cuando dice que seas prosperado en todas las cosas, que seas sano, sanidad del alma también, así como prospera tu alma. Quiere decir que el alma tiene que ser prosperada en primer término, el alma. Si un alma no es sana, si un alma no es prosperada, el resto de cosas van a ser arrastradas a tener ciertas enfermedades o ciertos problemas. Por consiguiente, tú tienes que disponer tu vida, tus pensamientos, tu personalidad para que sea prosperada. Había una canción de Marcos Witt, muy antigua, en la cual siempre me llamaba la atención. Y esa canción, había una parte que decía, es necesario morir. Y cuando conocí a Freddy Rodríguez, en una de las ocasiones que él fue a Lima con su banda, y él dijo, allá en Colombia, en Bogotá, la banda es más grande, pero han venido acá conmigo los que están bien muertos. Se han quedado los que están todavía algo vivos, pero yo he traído a los que están bien muertos para las cosas del alma, para las cosas de la carne. Y nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para que reine el Señor, para que reine Dios en nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios reine en nuestro espíritu, para que nuestro espíritu pueda decir, como decía David, bendice alma mía a Jehová. Poder nosotros dictarle al alma lo que debe de hacer, para que el alma no le dicte al cuerpo, a nuestro intelecto y nuestros pensamientos lo que debemos de hacer. Ser sensible a la presencia del Espíritu Santo. Retomando lo que yo decía al inicio, dime con quién andas. Si tú andas con el Espíritu Santo, no vas a consentir las cosas que son del espíritu de la carne, del espíritu de mundanalidad en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo o en tu esposa. Bendecir, como Charles Spurgeon, que decía, un niño de 14 años, 13 años, que él no vio el impedimento para ir recibir de la palabra. No vio el problema del frío, de las tormentas, de la nieve. Él fue a buscar esa cita que tenía con su destino, esa cita que tenía con el Espíritu de Dios en ese día de 1850, para poder ser lleno del Espíritu Santo. Y no fue el profeta ni el apóstol el que le impuso manos para que lo recibiera. Fue un NN, que nadie sabe quién era, un congregante NN, que simplemente predicó por 10 minutos y fue tocado por el Espíritu Santo. Dispón tu alma para ser sanada. Dispón tu alma para hacer cicatrizadas las heridas del ayer. Dispón tu alma para poder decirle, alma mía, bendice a Jehová. Dispón tu alma para que sea prosperado y que todas las cosas que hagas te vaya bien. Ponte de pie, dale un aplauso al Rey.